Muy buenas tardes entonces con todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que es organizado por la Escuela de Derecho Garantista y nuestra plataforma de educación a distancia Cerejus. Bienvenidos nuevamente. Les señalo la presentación de este conversatorio, estándares probatorios y presunción de inocencia en los delitos de corrupción. Nos acompañan pues en esta mesa de debate, en esta mesa de diálogo, el doctor Francisco Álvarez, quien es doctorando en Derecho por la Universidad Austral Buenos Aires, Argentina, socio fundador del Estudio Álvarez Dávila, y recientemente ha publicado el libro El delito de negociación incompatible, estudio de los aspectos problemáticos del tipo penal. Asimismo nos acompaña el doctor César Higa, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Academia de la Magistratura, quien también ha publicado diversos artículos sobre argumentación y razonamiento probatorio en diversas revistas, así como autor del libro Litigación, Teoría del Caso y Argumentación. La dinámica, pues, de este conversatorio es comenzar una primera ronda introduciéndonos a la problemática probatoria de los delitos de corrupción, para luego tener una segunda ronda de comentarios o réplicas que puedan existir. Comenzamos con usted, doctor Francisco, y luego con el doctor César Higa. Listo, doctor, le doy el pase. Muchísimas gracias, Leslie. Muchísimas gracias por la invitación de la Escuela Garantista. Es un gusto para mí estar nuevamente acá con todos ustedes. También le mando un afectuoso saludo a César, que es la primera vez que tengo el gusto de conocerlo. Por ahí lo había visto en algunas publicaciones en las redes de contenido académico. Así que creo que será una buena ocasión para poder aprovechar este espacio para hablar de un tema además que, por lo que he escuchado, él domina bastante bien con mi experiencia y también mi investigación sobre el tema de los delitos contra la administración pública. Y por supuesto a todas las personas que nos están oyendo, nos están escuchando en estos minutos, o los que eventualmente luego del partido, ya que la escuela también ha decidido grabar este importante evento académico, nos podrán escuchar y seguramente esperamos, pues tanto César como yo, les sea de mucha utilidad esto que vamos a hablar el día de hoy sobre estándares probatorios en los delitos de corrupción de funcionarios, o también podríamos decirlo en los delitos contra la administración pública, ¿no? ¿A cuántos de nosotros, cuando vemos la perspectiva como abogados penalistas o quienes no lo son, incluso los ciudadanos que no necesariamente conocen de derecho, pero que normalmente pueden asomarse a revisar alguna sentencia judicial, siempre les queda un poco la duda o el bicho, como dirían algunos, respecto a cuáles son los motivos, las razones, los fundamentos que en un caso determinado llevan a una condena o a una absolución judicial? Sobre todo si es que nuestra variopinta jurisprudencia en muchas ocasiones, para el profano, para la persona promedio, para el que incluso no está tan dedicado siempre a la propia investigación de los temas de derecho, somete esos mismos rasgos o esas mismas ideas o razones de una sentencia a otro caso, y pareciera pues que los fundamentos no son los mismos. Claramente una primera solución que un abogado diría, un académico diría, es que normalmente pues los hechos y las pruebas no se desprenden de manera igual en cada uno de los casos, por lo que rápidamente podría advertir esa diferenciación, ¿no? Pero ya desde un punto de vista más académico, muchas veces somos testigos, tanto en el ámbito penal como estoy seguro en el ámbito constitucional, en el ámbito civil y en otras ramas de la especialización del derecho, que pareciera ser que la construcción del razonamiento probatorio, además que es la palabra clave el día de hoy en esta charla, no suele ser tan fina o tan rígida científicamente hablando para llevar un poco estas estimaciones para establecer las condenas en materia penal, sobre todo si, subrayo nuevamente, en materia penal rige un estándar, dos estándares se podrían decir. Por un lado está el tema de que toda persona se presume inocente, y la inocencia o la presunción de inocencia como regla de tratamiento es algo que además se constituye como un derecho del imputado en el proceso. Y por otro lado también tenemos, y en esa medida a quien le corresponde, como como normalmente lo digo yo, cuestionarla, destruirla, es el Ministerio Público. Pero por otro lado también tenemos otro estándar que es el de la duda razonable, por lo que en aquellos casos en los cuales la prueba no haya llegado a ese convencimiento fuerte
como se denomina a veces, indistintamente, cuando uno va estudiando un poco en la Facultad de Derecho, la duda razonable debe o puede generar la posibilidad de una absolución en materia penal, ¿no? Son particularidades, creo que vale la pena decirlo, que se producen solo en materia penal. Así como en materia penal solo es posible aplicar la retroactividad benigna de leyes y no en materia tributaria, una de las herencias del sistema penal justamente son la aplicación de estos principios, ¿no? El principio de presunción de inocencia y el principio de duda razonable, ¿correcto? Entonces, como decía hace unos minutos, siempre pues cuando uno ve un caso de no solamente de corrupción, esto tranquilamente lo podemos extender a otros delitos económicos sin ningún problema, o incluso los delitos pasionales, ¿no? Cuando uno revisa un fallo judicial en materia de corrupción, vemos a veces que la percepción, insisto, de los diferentes órganos jurisdiccionales alcanza conclusiones tan diferentes, ¿no? Que muchas veces siempre nos quedamos un poco preguntando qué es lo que de alguna manera domina ese tratamiento probatorio para establecer conclusiones tan diferentes, ¿no? Y yo siempre, por ejemplo, aunque yo no soy especialista en derecho procesal, ni mucho menos en razonamiento probatorio, como sí lo es César, pero yo siempre, porque además tuve una época en la que acompañé, vamos a denominarlo así, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, clases de Derecho Procesal, siempre apuntaba como un ejemplo para ver esa mirada disímil frente a un mismo medio de prueba a un caso que seguramente para muchos de ustedes les podrá sonar, que es el caso de la manada en España. ¿Y por qué lo decía? Porque cuando yo revisaba esta extensa sentencia de una condena contra abusos, porque en España hay esta diferencia entre el delito de violación sexual y el delito de abuso, eh, me llamaba mucho la atención el grado de convicción y de fundamentación de la sentencia respecto a una prueba vital dentro de las condenas que se dieron a estos chicos, a estos 5 jóvenes españoles, en relación a los videos. Videos en los que estos muchachos, jóvenes, adultos, como quieran denominarlos, habían grabado partes de este encuentro sexual no consentido, ¿no? Y mientras para algunos, por ejemplo, la apreciación del rostro de la agraviada significaba un consentimiento, para otros no. Y claro, yo lo veía un poco esto no solamente desde el ámbito académico, naturalmente académicamente me llamaba mucho la atención entender el razonamiento de la sala para la condena, pero incluso desde la perspectiva de la prueba, me ponía a pensar cómo frente a un mismo órgano, ¿no? Un mismo órgano de prueba, en este caso un medio de prueba, como es un video, el razonamiento de los jueces puede ser diferente. Seguramente más de uno me dirá, pero es que todos somos humanos y todos no tenemos que pensar naturalmente lo mismo. Y ni qué decirlo además en el ámbito judicial, porque en el ámbito judicial claramente hay posiciones disímiles, no hay votos singulares, en la jurisprudencia, ¿no? De hecho, lo hemos visto hace poco con el caso de la sentencia Fujimori, aunque no lo he leído, pero sé que existen votos singulares, o creo que también en discordia, pero vamos, es parte también de los juegos, vamos a llamarlo así, o de las características de un sistema judicial que es plural, que por si fuera poco, además, en el ámbito judicial, ahora con el nuevo código, los juzgados normalmente serán colegiados, ¿correcto? Por lo menos para los delitos más graves. Pero como apuntaba hace un momento, ¿no? Una de las cosas que probablemente nos llame más la atención tanto desde el punto de vista académico como el punto de vista del ciudadano, es justamente establecer cuál es ese nivel de exigencia probatoria para poder llegar a esa convicción judicial de condena o de absolución, ¿no? Y, por ejemplo, cuando alguna vez tuve la ocasión de leer al profesor Ferrer Beltrán, él decía pues que muchas veces el fundamento o el razonamiento del órgano jurisdiccional apela más a un elemento psicológico o mental, algo así como que ese criterio llamado la convicción judicial o el grado de convicción judicial finalmente termina siendo un criterio vago y que es más compatible con el grado subjetivo de convicción de la persona, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el ámbito de los delitos de corrupción, si ya queremos ir entrando un poco en la materia, para algunos, la misma concurrencia de irregularidades administrativas, tratándose de delitos, por ejemplo, de contratación pública, como son la negociación incompatible o la colusión, simplemente serán eso, irregularidades administrativas.
mientras que para otros aquellas irregularidades administrativas más bien serán la base de lo que puede llegar a establecer indicios de una posible, por ejemplo, concertación colusoria, ¿correcto? Incluso ya desde el ámbito de la práctica, yo que lo veo, por ejemplo, con los abogados del estudio, yo podría decirlo así, ¿no? Aquellos abogados más pegados un poco a esa letra jurisprudencial y naturalmente aquella letra jurisprudencial que favorece el razonamiento de la defensa, siempre, y perdónenme que utilice la palabra, morirán la batalla, ¿no? O morirán en la batalla con la idea de las irregularidades administrativas no son causa suficiente para poder establecer indicios de concertación delictiva, hablando de colusión, o indicios de la expresión de un interés indebido, ¿no? Pero por otro lado, como yo, por ejemplo, hace poco lo acabo de formular, con razón de una obra colectiva que ha sacado Gaceta Jurídica sobre la prueba en los delitos de corrupción, una de las cosas que yo cuestionaba es que tampoco podemos, bajo esa frase que es fenomenal para la defensa, dejar de lado o reconocer la naturaleza en el que se producen estas irregularidades administrativas. ¿A qué me refiero? Y con esto daré el tercer paso ya para entrar un poco más a la materia concreta y que además César también puede intervenir. Me refiero al hecho de que si estamos hablando de delitos, insisto, me voy a mover por ahora en la colusión, la negociación incompatible, que se dan en el ámbito de la contratación pública, para mí es normal, y perdón que haga esta denominación, para mí es normal, que el ámbito donde yo tenga que descubrir las pruebas sea ese, es decir, en el contrato o en el procedimiento de contratación pública, porque de lo contrario, pues, es naturalmente pretender querer encontrar las pruebas en otro lugar donde no necesariamente se ha dado se ha dado el desarrollo de la actividad presuntamente delictiva. Y lo pongo como un ejemplo que también alguna vez lo he mencionado en clase. Si, por ejemplo, a un alumno mío lo están investigando por haber acabado con la vida de su madre dentro de su casa, la primera pregunta que yo les haría a ustedes desde el punto de vista probatorio es, ¿dónde irían a buscar las pruebas? ¿No? Y como ustedes saben, lo normal es cuando uno recibe la comunicación, bien sea de parte o bien sea de las autoridades oficiales, de la muerte de una persona en circunstancias delictivas, lo primero que hace la Fiscalía y la Policía es ir al lugar de los hechos. Entonces, si quisiera trasladarlo eso al ámbito de la contratación pública y al ámbito además de los delitos que se dan en el marco de la contratación pública, ¿dónde es el primer lugar donde debo buscar? Y creo, insisto, en que el primer lugar donde debo buscar es justamente ahí, en el ámbito de la contratación pública. Por lo que aquella frase, muy utilizada seguramente por varios amigos, colegas, abogados defensores, de que las irregularidades administrativas no son suficientes, hay que matizarla también. Hay que matizarla. Porque de lo contrario, llevarías al juzgador o al persecutor a tener que buscar en otro sitio en donde naturalmente o normalmente no los podrás encontrar. ¿Correcto? Claro, sin perjuicio que evidentemente el comportamiento delictivo no solamente se realiza en un lugar. Por supuesto que podrán haber comunicaciones extraprocesales, como denominamos mucho los abogados litigantes, ¿no? No necesariamente alguien que va a pagarle a un juez va o tiene la osadía de ir donde el juez a la oficina y darle dinero. Normalmente por las características criminológicas de estos delitos y por la clandestinidad en el que se desarrolla, otro será el lugar. Pero a lo que quiero llegar es que no podemos entrar en una posición tan extrema de querer negar que un aspecto, un lugar en donde uno puede encontrar el terreno probatorio más floreciente es naturalmente donde se desarrolla las circunstancias de las contrataciones públicas. ¿Correcto? Por eso, como decía hace un momento, cuando, por ejemplo, recibí la invitación de Gaceta y cómo se llama, y prometo en su momento liberar el artículo porque me parece muy importante, me tomé el trabajo de volver un poco a profundizar las ideas del profesor Ferrer, que seguramente César muy extensamente se las hará conocer mejor, para tratar de, y mi trabajo, insisto, no es un trabajo de razonamiento probatorio, pero para dejar algunas premisas respecto de lo que debe entenderse para un razonamiento probatorio adecuado, pero además también, y es parte de lo que quiero también conversar hoy día con César, con algo que no debemos dejar de lado nunca, y es que la prueba del delito no solamente se debe de referir efectivamente a aquellos factores externos que van a comprobar lo que nominalmente se habla como teoría del caso, sino que además también se refiere a la prueba de los elementos típicos del delito.
no puede haber una correcta valoración o una comprensión integral de la prueba de un delito si es que no valoramos tanto los elementos sustanciales, los elementos típicos, como además los elementos propiamente probatorios. De nada me sirve, por ejemplo, haber conseguido una interceptación telefónica con comunicación, vamos a decirla, relevante, si es que finalmente esa comunicación de carácter procesal no la logro integrar con la tipicidad del delito, ¿no? De manera de que no podemos tampoco ni abandonar estrictamente el ámbito del razonamiento probatorio, ni por otro lado tampoco podemos abandonar el ámbito de la sustantividad propia del derecho penal, ¿correcto? Y ahora sí, para pasar un poco al tercer escalón, quería proponer algunos ejemplos para de alguna forma aterrizar esta primera parte, estas primeras ideas que he esbozado respecto un poco a la importancia de poder intentar comprender cuál es ese razonamiento o convicción judicial, pero no solamente cuál es, sino cuál debe ser aquel nivel, ¿no? Y ya algunos han criticado el nivel de abstracción de hablar de que el razonamiento tiene que ser una convicción judicial propia y muy fuerte, cosa que finalmente sirve como una frase muy académica, muy interesante quizás, pero que no nos dice nada. O la idea de desterrar en algunos casos estándares que finalmente no nos terminan ayudando, sino más bien terminan estableciendo automatismos judiciales que llevarían, sin duda alguna, a condenas injustas, ¿no? Voy a hacer el share screen. Acá te pido, Leslie, que me puedas autorizar para poder hacer una pequeña presentación que no va a ser muy extensa. Listo. Muchísimas gracias. Y veamos acá este primer caso que lo he denominado colusión en el marco de una participación punible de un comité de selección, ¿correcto? ¿Qué es lo interesante en este caso? Como ustedes saben, en el ámbito administrativo, el comité de selección es el que se encarga de conducir parte sustancial del procedimiento de contratación, ¿no? Son los que nominalmente, vamos a decir, se encargan de la contratación. Pero tenemos este caso en particular en donde tiene como antecedente que la Fiscalía logra probar una presunta conexión entre el proveedor o el contratista con uno de los miembros del comité de selección, ¿correcto? Este, además, miembro del comité de selección no es cualquiera, sino que es un experto contratado para estos fines. Normalmente, el comité de selección siempre debe tener un experto cuando se hablan de materias que superan naturalmente los conocimientos de los miembros de la usuaria, porque de lo contrario eso se suple con la participación de un miembro de la usuaria, porque normalmente conoce un poco el perfil técnico que busca la entidad contratante, o en este caso la municipalidad. Lo cierto es que quiero acá subrayar lo que dice la sentencia de segunda instancia o de vista respecto a esta proximidad entre el proveedor con uno de los miembros del comité de selección, pero además también cómo la sala de apelaciones automáticamente ese indicio, porque finalmente la vinculación entre el proveedor con el experto o el funcionario público, si quieren lo denominamos así, que si bien es cierto, puede convertirse en un indicio de posible concertación colusoria, lo logra extender a los otros miembros del comité de selección. Pero miren lo que dice en el fundamento B2.7. Cabe recalcar que, si bien esta irregularidad se refiere a la supuesta vinculación o vínculos entre el proveedor con el funcionario público, no son imputables a los otros miembros del comité, ¿no? No obstante eso, fíjense, no obstante reconocer que la sola vinculación de un miembro del comité de selección no los alcanza a los otros, finalmente concluye la sala diciendo, bueno, pero no obstante, sí constituye un indicio plenamente probado, ¿no? Lo cual además, incluso desde la perspectiva del derecho penal material, nos lleva incluso al cuestionamiento de cómo debe operar la prueba en el caso de decisiones colegiadas, ¿correcto? ¿Acaso el sentido de la decisión colegiada se debe atribuir por igual para todos? Claro, si uno revisa además el manual, por ejemplo, el profesor Percy García Cabero, la primera conclusión a la que va a llegar es que sí, ¿correcto? Pero acá tenemos una particularidad, y es que, insisto, la vinculación entre el proveedor o el contratista
con el funcionario público era únicamente imputable a este último y no al resto. Pero, y lo dejo ahí, perdón por extender un poco la explicación porque quiero que lo lean, si se dan cuenta, el razonamiento de la sala es: yo te incluyo eso a ti, porque a mí me sirve para la condena, pero nunca fundamento por qué en realidad ese indicio se debe extender. ¿Qué pruebas tenía o cuál fue el razonamiento utilizado por la sala para establecer que ese indicio o ese elemento de vinculación entre el proveedor y el funcionario público era o pudo ser de conocimiento del resto de miembros del comité de selección? Por si fuera poco, otro elemento grave de este caso, y con esto acabo este caso y paso al siguiente, tiene que ver con otro tema que está vinculado con la suscripción del contrato. Para quienes más o menos tienen conocimiento de cómo opera el ámbito de contratación pública y de las competencias del comité de selección, y para quienes no, hoy día lo sabrán, es importante recalcar que el comité de selección, su trabajo culmina cuando se adjudica la obra o el contrato público. Pero, en este caso, la sala agarró y dijo: ¿saben qué? Acá hay otro indicio de irregularidad. Y el otro indicio de irregularidad es que el contrato suscrito por el contratista o el proveedor fue firmado fuera de los plazos establecidos en la convocatoria. ¿Correcto? Miren lo que dice, miren cómo, a pesar de que es un indicio que no es de competencia de los miembros del comité de selección porque su chamba acabó el día que se adjudicó el contrato. Fíjense lo que dice en el fundamento B.42. Al respecto, cabe precisar que, si bien a los miembros del comité de selección no es imputable dicha irregularidad, pues conforme el artículo 24, y eso está claro, la ley lo dice, los miembros del comité de selección tienen la función de conducir y ejecutar el proceso de selección. Sin embargo, no debe dejar de soslayarse que esto forma parte de un conjunto de irregularidades administrativas. ¿Correcto? Entonces, por eso yo abro ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible determinar un indicio de concertación delictiva respecto de una irregularidad que no le es competente al comité de selección? ¿No? Segundo caso. Polémico, además. Me voy a mover también con la colusión. Ya si nos da el tiempo, podría hacer el caso 3 y 4 que haya preparado para luego poder darle el pase a César, ¿no? Polémico porque, vamos, al que está súper metido en derecho penal, siempre la pregunta clásica es: ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad penal de altos funcionarios? Es más, el profesor Eric Guimarães, que es de la Casa de Estudios de César, tiene un libro muy bueno sobre este tema, ¿no? Y claro, las preguntas clásicas son, ¿no? ¿Es el alcalde responsable de todo el proceso de contratación? ¿No? La intervención en un procedimiento permite inferir ya una participación delictiva, es decir, el hecho de reconocer que objetivamente participó, ¿significa eso responsabilidad penal? Y un último punto: ¿cuál es la relevancia, como prueba de descargo, de la presencia de que, lo formulo de otra forma, cuál es la relevancia de que para la toma de la decisión administrativa por parte del alcalde hayan concurrido informes técnicos o jurídicos que ayudan a formar esa decisión administrativa? Y en este caso, pongo la versión que sale por lo menos a mi lado izquierdo, que es la acusación, y la versión que sale a mi lado derecho, que es el razonamiento que utiliza la Corte Suprema para anular una condena. Y lo digo porque el razonamiento que utiliza la sala es muy valioso para poder anular la condena, porque lo que señala en buena cuenta son dos ideas. En primer lugar, el hecho de que el alcalde, como funcionario público, participe en determinados actos del procedimiento de contratación pública no es suficiente para establecer o inmediatamente fundar una idea de acuerdo colusorio, porque es parte de lo que la ley define como la participación obligatoria del alcalde. O sea, dicho de otro modo, extraer de eso una conclusión probatoria negativa o un indicio de constitución delictiva es simplemente una idea de locos, salvo que probatoriamente logres establecer que este es un acuerdo a puertas abiertas, ¿correcto? Pero que internamente, pues, ellos habían quedado también que la cosa iba a parecer legal, pero en el fondo era una patraña de corrupción. Pero por otro lado, hay un examen que también me parece muy relevante, y es que precisan que aun cuando el alcalde
participa en determinados actos del ámbito de contratación pública, no todos los vicios pueden ser directamente imputables a él, por dos razones. Primero, por un tema de competencia, porque el alcalde no es competente por todo, más allá que existe esa construcción del deber de garante, que poco quiero profundizar el día de hoy. Pero por otro lado, por un tema de especialización, que es una idea que también viene desarrollando mucho la doctrina española, ¿correcto? Y es que en determinados ámbitos, por la especialización que se requiere, el alcalde confía en el ámbito técnico o jurídico de los funcionarios que les compete. De manera que la Corte Suprema, para poder anular o no absolver, en este caso, esta condena, establece pues que en todo caso existe una falta de motivación respecto de la condena en segunda instancia, de establecer por qué estos indicios, cuya valoración ya es menor, pueden llevar a la conclusión de que efectivamente hubo un acuerdo colusorio teniendo en cuenta las características críticas que acabo de comentar hace un momento, ¿no? Esto es la primera parte de mi intervención. Ya creo que he sentado un poco las bases y además he dado la mención a dos casos que seguramente le van a servir a César para poder profundizar en este tema, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ahora pasamos con su intervención, doctor. Muchas gracias. Quería en primer lugar agradecer la invitación a la Escuela Garantista y en representación de la escuela a Leslie por la invitación. También agradecer a Francisco por eh, por el saludo que hace un momento me hizo, y también es un gusto conocerlo por esta vía. Y agradecer a todos los presentes también por estar aquí, que de hecho seguro entre unos momentos van a querer ver el partido, ¿no? Pero igual, estamos compitiendo con un evento muy importante para el país, ¿no? Entonces, agradecerles por estar presentes en estos momentos. A ver, entonces, luego de esta pequeña introducción, quería entrar a algunas ideas que me surgieron a partir de la intervención de Francisco. Una es sobre unas partes metodológicas, ¿no? Creo que también pueden resultar interesantes desde el punto de vista de la epistemología, del razonamiento probatorio. Creo que algo importante de lo que le escuché a Francisco era que cuando el fiscal investiga, creo que es muy importante identificar todos los elementos del tipo, ¿no? Y cuáles son ya los datos que va a tener para encajar en cada uno de estos elementos. La típica subsunción, ¿no? Si el tipo pide que haya acuerdo, entonces, ¿cuáles son los hechos que yo tengo que probarían el acuerdo? ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Si van a haber si la norma pide varios elementos, entonces, ¿cuáles son cada uno de estos elementos que habrían ocurrido en la realidad para subsumirlo en cada una de estas? Eso creo que es evidente, pero a veces me da la impresión de que no se hace tan metodológicamente. Un segundo punto, ya entrando al punto de razonamiento probatorio, claro, hay un aspecto que creo que puede resultar muy importante, es cómo puedo construir, por ejemplo, el elemento del acuerdo, ¿no? No soy tengo que advertir que no soy especialista en penal, no conozco mucho de ello, así que... Pero igual, puedo poner la palabra acuerdo, diciendo hay que probar que hubo un acuerdo entre X e Y para asignar tal obra a tal persona. Ahora, puedo tener un testimonio que dice, bueno, el contratista dice, yo acordé con el alcalde. ¿Cuál es la prueba? Bueno, el testimonio que yo estoy dando. Pero eso generalmente seguro no ocurre, ¿no? O no es suficiente. Porque claro, puede estar diciendo eso, pero hay que corroborar esa declaración con otros medios probatorios. Otro un elemento que se puede tener también es, el que tiene que hacer el fiscal, entonces es, si yo parto de la hipótesis que hubo un acuerdo, ¿cuáles son todos aquellos elementos que debería obtener, que me deberían llevar
a que exista ese acuerdo, ¿no? Y claro, y ahí me pareció bastante interesante lo que mencionaste, Francisco, sobre ir al centro, ir a buscar los elementos de la entidad, ¿no? Revisar todo el procedimiento. Creo que esto es... Yo he hecho investigaciones en sede administrativa, en libre competencia, en cuestiones ambientales, etcétera, pero en sede administrativa. Claro, y a veces tienes que reunir los elementos en el lugar donde ocurrieron los eventos. O pedir todos los elementos en quienes tomaron la decisión. Acá recuerdo mucho este libro de Humberto Eco, que escribió con otro semiótico, porque Humberto Eco era semiótico, y el otro profesor también, que se llama El signo de los tres. Es un libro muy interesante sobre inferencias que se pueden hacer acerca de la ocurrencia de ciertos eventos. Dentro de este libro estaba un capítulo de Carlo Cipolla, es un historiador, y él comentaba la técnica que utilizaba el profesor, un, eh, que era un crítico de arte que tenía que descubrir cuándo una obra de arte era falsificada, ¿no? Si decía, esta obra me la están vendiendo como si fuera de tal artista, tal pintor. Se lo llevaban a él y él tenía que decir, uy, ¿y cómo esto es verdad o no? Porque obviamente, si voy a pagar un montón de dinero, necesito saberles. Claro, y lo que hacía esta persona era ver, decía, las orejas. Y dice todo el mundo, pero ¿por qué miran la...? Es que decía, es que yo entro a ver el detalle. En realidad, miraba de las orejas, pero porque lo que en el fondo quería decir es, yo entro para analizar si algo es una copia, es una falsificación o es manipulado. Lo que yo entro a ver es el detalle de la obra. Primero determino cómo es, o sea, obras originales, y cómo el autor original hizo esto. Y luego lo que yo hago es ver si este que me están trayendo, que se le atribuye a tal artista, cumple con eso. Pero no entro a ver el gran picture, la gran parte, sino el detalle. Entro a ver la forma de la nariz, a ciertos aspectos que lo hagan único. En otras palabras, lo que él decía es, si alguien quiere mentir o alguien quiere manipular algo, lo que tú tienes que fijarte es en todos los detalles. Cuanto más elementos de juicio, más datos incorpores, y sobre todo esos datos que sean únicos del evento que tú estés analizando, eso te va a poder permitir saber si es que hubo algún tipo de manipulación o no. Si es que todo coincide con lo esperado, con lo que debió haber ocurrido, hasta el más mínimo detalle, entonces no hubo. Pero si empiezas empezar a tener dudas o observaciones, un ojo abierto deberías tener. Ahora, en este caso se facilita, porque en el caso de este artista, de este crítico de arte, los artistas estaban muertos, ¿no? Si no fuera fácil, era más complicado. Pero acá, más bien en las obras, tú puedes preguntarle, oiga, hemos descubierto todo esto, ¿no? Tal, hemos analizado y hemos encontrado un conjunto de irregularidades o aspectos que no debieron haber ocurrido. O sea, la pregunta que sigue, ¿y por qué ocurrieron? Y ahí puedes empezar, ¿no? Claro, y esta persona tendría que dar algún tipo de explicación de por qué habrían ocurrido los eventos tal como ocurrieron. Si no logra explicar, entonces tendrías ya un indicio fuerte, puedes tener un indicio fuerte de que ahí pasó algo extraño. Puede ser un indicio de mala explicación, lo cual no necesariamente te lleva a decir que hubo un delito, ¿no? Pero ya es un elemento de decir, oye, esta persona me dice, empezó a explicar esto, pero no explica todas las irregularidades que explicaron. O sea, hay algo mal con su explicación. Y empiezas a ver todos los detalles, y si la única explicación que tú encuentras de todas las irregularidades y de por qué se toman ciertas decisiones, tal como se tomaron, es que hubo un acuerdo o alguien influyó para que sea así, entonces ahí podrías tener
ahí podrías tener una hipótesis de que ahí ocurrió un acuerdo, ¿no? Entonces, pero claro, para eso, creo, la fase de investigación se vuelve clave. Entonces, si quisiera probar que hubo manipulación, que alguien influyó, que ocurrió el delito, ¿cuáles son todos aquellos elementos que debería buscar, que debería encontrar? ¿A quién debería? Por ejemplo, yo me acuerdo en libre competencia, en otras áreas, claro, tú entrabas a analizar hasta el nivel de detalle, le preguntabas al analista por quién, cuál es la fórmula que utilizaron para establecer el precio que se puso para la venta de tales productos. Porque eso tiene que estar, no es que un día el gerente dice, ya, quiero subir los precios. Así no funciona. Y si te dicen, no, esta decisión vino de tal gerente que nos dijo, luego vas y le preguntas al gerente. Y el gerente tiene que decir, ¿dónde sacaste el precio? ¿Dónde lo viste? Y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que tienes que hacer ahí es ir encontrando datos, 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 datos. Esto luego se empata bien, ¿no? Y ahí creo que la enseñanza de este crítico, Morelli, si no me equivoco, que era un seudónimo de un crítico de arte ruso. Creo que es muy importante, ¿no? Para mentir, tú necesitas, pues, cada vez que tú manipulas o ocultas algo o alteras algo, necesitas hacer una serie cubrir tus huellas, tus pasos. Pero a su vez, esos huellas y pasos que estás manipulando va a ir dejando rastro. Es muy difícil. Incluso para mentir, tienes que acordarte de todo aquello que has dicho, con lo cual en algún momento vas a caer, ¿no? Creo que esto... Y si además tú tienes un montón de detalles sobre ese evento que no calza bien con lo que estás diciendo, claro, te van a mostrar que no estás diciendo la verdad. Claro, ahora, esto funcionaría bien en un sistema, además funcionaría mucho mejor en un sistema donde se castigue la mentira, ¿no? Como en Estados Unidos. Acá, si tú mientes, no pasa nada, con lo cual tienes derecho a callarte, pero no tienes derecho a mentir. Un sistema donde garantiza la integridad, ¿no? Donde la integridad del sistema tiene un alto valor. Entonces, tú, si descubres que alguien está mintiendo, igual lo pueden meter muchos años a la cárcel, ¿no? Claro, esto tendría que estar empatado con lo otro. Y entonces creo que esto es muy importante, ¿no? Detalle, detalle y detalle, con lo que decía Francisco. Otro aspecto es que, claro, luego cuando tú tienes ya un montón de elementos, indicios, pero bastantes, luego puedes explicar cuál es la hipótesis que mejor calza con todos estos elementos, con todos los datos que tú has encontrado. Si la hipótesis acusatoria explica todo o o deja algunos vacíos. E igual con la hipótesis de la defensa, si logra explicar o deja vacíos, ¿no? Pero cuando más detalle tienes y más minuciosa es la investigación, es más difícil que ambas hipótesis sobrevivan al escrutinio de la evidencia. ¿De acuerdo? Sería raro que las dos hipótesis, porque son excluyentes, ¿no? O alguien se puso de acuerdo o no se puso de acuerdo, entonces no pueden haber ocurrido las dos cosas. Por eso cuando tú entras más a detalle, una de las dos se va a terminar descartando. Pero esto implica pues con una muy buena investigación. Que creo que eso todavía le falta a los fiscales, ¿no? Se ha teorizado mucho sobre cómo valorar la prueba y sobre cómo los estándares, pero creo que se ha estudiado poco o nada sobre la fase de investigación. Cómo razonar para investigar un caso. ¿Cuáles son las formas de razonamiento para investigar un caso? Para producir pruebas, para generar hipótesis, para eliminar hipótesis. Dentro de la filosofía de la ciencia, lo que te dicen es que lo que tú tendrías que formular para descartar hipótesis
que también creo que puede ser extrapolable a nuestro caso, es que trates de preguntarte cuáles son aquellos datos que ocurrirían si es que hubo un acuerdo, aquellos datos extraordinarios, que solo pueden ocurrir si hubo un acuerdo. Y sobre eso es que luego, esto implica una fase de creación, ¿no? Es una pregunta para responderla requiere imaginación por parte del investigador. Este, pero una vez que tienes las preguntas, vas y buscas esa evidencia. Y luego ese mismo ejercicio puedes hacer en sentido contrario. Si quisiera descartar que hubo el acuerdo, o que la única explicación, que después de la defensa es falsa, ¿qué necesito encontrar para descartar eso? Y ahí con eso vas haciendo el descarte, ¿no? Este punto creo que puede resultar de mucha investigación, sobre todo este tipo de preguntas y dinámicas y ejercicios, creo que pueden resultarle importantes a los abogados, a los litigantes, porque ellos son los que tienen que llevar los casos, el fiscal y la defensa, y los que tienen que demostrar que la hipótesis de la otra parte no explica todo lo que tenemos. Ambos tienen que hacer esa tarea, ¿no? Obviamente la labor de los abogados puede ser un poquito más fácil, porque dicen, basta con que demuestren que hay duda, ¿no? Que hay ciertos elementos. Sí. La labor de los fiscales puede ser un poco más difícil en este punto. Ahora bien, ya con los ejemplos también, y con esto acabo por el tiempo, pareció interesante, claro, el hecho de que existe regularidad no demuestra que hubo el acuerdo, ¿no? Puede ser, porque habría que, la pregunta que sería, ¿qué hipótesis pueden explicar la irregularidad? O sea, la ocurrencia de este evento. Yo no conozco mucho cómo funcionan en este tipo de situaciones, pero puede ser que haya habido negligencia, puede ser que haya habido apuro, pueden existir varias explicaciones, ¿no? Y claro, entonces, si tú eres fiscal, tienes que descartar. Si no descartas esas otras explicaciones, pierdes el caso. Tienes que perder el caso, porque nuestro ordenamiento tiene un estándar muy alto para condenar a los acusados, ¿no? Solo si la hipótesis acusatoria está demostrada más allá de toda duda razonable es que puedes condenar. ¿Qué implica ese estándar? Que la hipótesis acusatoria tiene que ser la única que explique los hechos. Si tenemos otra hipótesis que puede explicar esto, como la negligencia, como que hubo apresuramiento, pero no hubo intención, etc. No hubo ningún acuerdo, entonces vas a tener... Eso podrá traer faltas administrativas, sanciones administrativas, disciplinarias, pero no por el lado penal. Entiendo que ahí tiene que haber dolo, ¿no? Tiene que haber intención. Y un último punto, claro, el hecho de que participes no implica pues que tú hayas dirigido la decisión, ¿no? Eso también está de acuerdo. La máxima que tiene que seguro está del lado de los fiscales es, si hay ese tipo de situaciones solo ocurre porque el alcalde le dijo que hagan esto, ¿no? El alcalde le dijo que tienen que decidir de esta manera y estas personas, sí, por lo tanto el alcalde sabía que lo que estaban haciendo sus funcionarios, sabía de la irregularidad y porque él les ordenó que hagan eso, ¿no? Ah, pero en la práctica, quienes han trabajado en la administración pública, yo he trabajado muchos años en la administración pública, este, sabemos que muchas veces pues, las altas autoridades firman 100 documentos por montones, ¿no? No siempre tienen que saber todo lo que está pasando en su organización. Ahora, también es cierto que cuando hablamos de las decisiones más trascendentales, ahí es raro que no sepan qué es esta, ahí sí se involucran, ¿no? También la experiencia muestra eso. Aunque a veces también ha habido casos donde a veces lo firman nomás, ¿no? Pero claro, esos son... Ya, eso es lo que hay que descartar, eso es lo que habría que demostrar.
que demostrar. Ahora, y ahí lo que tiene que hacer nuevamente el investigador es ir y preguntarle al fiscal, usted participó, al alcalde, ¿no? Usted participó en esto, sabía que esta obra era por tanto y nunca averiguó qué pasó, por qué le informaron sobre qué se estaba haciendo, etcétera. Y o los funcionarios también, ¿no? Quienes tomaron la decisión, por qué lo hicieron de esta manera y todo, para ir produciendo más información. Porque lo que hay que demostrar ahí es quién influyó en que esto ocurriera, ¿no? Si es que alguien dirigió, alguien influyó para que esos hechos ocurrieran tal como ocurrieron. O sea, que las irregularidades no fueron producto de negligencia u otro tipo de situaciones, sino que alguien dijo, esto tiene que hacerse de esta manera, ¿no? Con el solo dato de la participación creo que no es suficiente, porque podrían haber otras explicaciones. Pero bueno, quería terminar con ello. Muchas gracias. Y ya lo dejo ahí, ¿no? Correcto, muchas gracias entonces, doctora, por esta intervención en la primera fase. Vamos a pasar entonces a una segunda ronda. En esta parte, los participantes que nos acompañan en la sala de Zoom y también aquellas personas que nos ven desde nuestra transmisión de Facebook, pueden hacer las preguntas pertinentes en vista de la primera ronda, y en esta segunda ronda, ya tomando en consideración el tiempo, sería una intervención de aproximadamente entre 5 a 10 minutos como máximo, sobre replantear algunos puntos que ya hemos ido abordando en la primera ronda. Comenzamos con usted, doctor Francisco. Sí, el audio, sí. Pausa. Muchísimas gracias. Bueno, me imagino que si hubieran preguntas, me las comentas. Yo acabo de ver ahora una respecto de la prueba en los delitos culposos, ¿no? Yo creo que la diferencia no va en tanto a la naturaleza de la imputación objetiva, esto es, sea dolo, sea culpa, sea dolo eventual, sea dolo directo, sea culpa consciente, inconsciente, ¿no? Sino más bien va más allá de la concepción normativa, de la comprensión de cada aspecto de la imputación subjetiva, va también al tema de la prueba, ¿no? Es un poco lo que decía César, que el robo, esta idea, ¿no? Es establecer cuáles son las premisas y sobre esas premisas, además, establecer si hay un razonamiento paralelo que puede descartar ese indicio, pero no caer en el automatismo judicial que me ha pasado a mí desde mi experiencia académica, en mi experiencia profesional como abogado, de llegar a automatismos como, por ejemplo, la reunión entre el funcionario y el proveedor automáticamente es un indicio de concertación delictiva, de corrupción, como quieran llamarlo. El error del funcionario público es un indicio fuerte de apariencia delictiva. ¿Correcto? Otro. Que la Oficina de Control Administrativo de Control Interno, la OSI, haya establecido un indicio de irregularidad es suficiente para hablar en términos normativos de un posible indicio de colisión. Es más, yo ahora tengo bajo mi cargo un caso en donde se presenta una disyuntiva normativa muy importante, y esto es que un indicio apuntado como indicio de concertación delictiva tiene que ver con la interpretación de una norma. Pero ese elemento, ese dato objetivo, que para la Fiscalía y el Poder Judicial ha sido un elemento importante para construirlo como un indicio de concertación, administrativamente el Tribunal Administrativo no llega a sancionar nunca el comportamiento, y por el contrario, establece que el comportamiento del funcionario público fue correcto. Sin embargo, nuevamente en el ámbito penal, sobre pretexto de la autonomía del derecho penal, que es una realidad, no la voy a desconocer, pretende desconocer eso y construir aún así con una premisa amparada, creo yo, como he visto el caso, en simplemente una decisión subjetiva del tribunal, decir, bueno, para mí esto no es así, y como yo soy independiente, entonces yo estoy convencido de que esa interpretación del procedimiento administrativo fue incorrecta. Entonces, eso nos lleva naturalmente a la gran problemática, que es hacia dónde vamos y cuál es el límite, ¿no? Y ese es un gran problema de la construcción de la prueba,
y que además es importante, y yo siempre lo he considerado relevante, así como, por ejemplo, ahora en esta charla, que tengo la oportunidad de escucharlo a César y tiene la oportunidad también de escucharme a mí, se dan cuenta que me manejo un poco en el ámbito también administrativo, porque como seguramente nos pasa a todos cuando hemos estudiado Derecho, siempre nos decían de que el derecho, aún en el ámbito de la especialización, no es una mirada simplemente a un lado de la realidad. Y precisamente personas que están cada vez más dedicándose, y de hecho la escuela sé que está promoviendo un curso respecto al tema del razonamiento probatorio, eso es algo vital para la comprensión no solamente de los problemas jurídicos, sino además para poder establecer cuál es la metodología correcta para llegar a un convencimiento judicial que racionalmente permita llegar a una conclusión de condena o de inocencia. Y eso es un poco lo que nos está faltando en el país. Hemos establecido ciertos cánones de pruebas para muchos comportamientos, ¿correcto? Si alguien denuncia, está aprobado. Y si lo trasladamos a la política, mejor no ingreso porque ahí ya se escarapela un poco el cuerpo. Ya la cosa es ¿cómo se llama? Es catastrófica. ¿No? Porque mismos comportamientos, como lo decía en el caso de la manada, le damos una comprensión diferente. Y en el ámbito judicial, en el ámbito político, lo podríamos hasta cierto aspecto tolerar. Bueno, que la política a veces está cargada de pasiones. Pero en el ámbito judicial es precisamente lo que debemos de combatir. Los automatismos judiciales, las premisas que no son contrastadas, con contraindicios, con descargos, y simplemente muchas veces ver condenas en materia de corrupción que parece que sigue un ABC. Yo, por ejemplo, tengo una posición particular en el caso de los delitos contra la libertad sexual, que podrá sonar polémica, pero es para mí una apreciación de la realidad. Cualquier persona que está sometida a una condena por un delito de violación sexual, por lo menos tiene que tener para la fiscalía, desde el lado de la investigación, que es un poco lo que hablaba César, se establecen estándares mínimos. ¿Por qué? Porque una persona puede ser juzgada y condenada con la declaración de la víctima, con una pericia psicológica y además también con un examen médico legista, si es que hablamos de tema de violación. Si no es una violación y es un delito de tocamientos indebidos, se sustituye eso por la declaración de un familiar, que naturalmente siempre va a apuntar a corroborar. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cómo yo puedo, desde el punto de vista judicial de la prueba, combatir eso? Si es un triángulo tan fuerte que incluso cuando las defensas tratan, y hablo en ámbitos académicos, ojo, no estoy poniendo acá el énfasis entre los buenos y los malos, ¿no? Porque finalmente todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia. ¿Cómo combatir eso? Porque precisamente eso es parte también de ciertos automatismos judiciales. Y conozco por experiencia de personas cercanas, abogados como yo, que muchas veces incluso el mismo Poder Judicial establece parámetros de actividad probatoria muy limitados sobre la idea de la sobreabundancia, sobre la idea de que comportamientos externos al hecho no pueden probarse, ¿no? De manera tal, pues, que naturalmente estos automatismos judiciales, insisto, pueden generar mucha indefensión. De eso es un poco lo que se debe combatir y creo que es un poco lo que vienen haciendo nuevas escuelas de derecho procesal, ya no solamente aplicadas al proceso, ¿no? Sino también al razonamiento filosófico de la metodología para poder aplicar esto en el ámbito probatorio. Y eso es algo de las cosas que sin duda alguna es nueva en el país, pero estoy seguro que si esas bases se sientan adecuadamente, va a cambiar el sistema de justicia. Insisto, no tiene nada que ver con plantear esa eterna discusión que cada día la vemos más de buenos versus malos. En el derecho no hay buenos versus malos. Lo que hay es la aplicación de la justicia y la justicia le corresponderá a cada uno en la medida que es justo para cada persona, independientemente si el resultado es una condena o finalmente es una absolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Entonces, en esta segunda intervención tiene igualmente entre 5 a 10 minutos, doctor. Muchas gracias. Bueno, algo breve. Sol, es con relación a lo que mencionó Francisco, ¿no? Yo creo que cada, cada uno debe ser merecedor, debe ser tratado de acuerdo a lo que hizo, ¿no? Este, a cada quien de acuerdo a lo que se merece y lo que hizo, ¿no? Cada uno debe ser tratado de acuerdo a las acciones que cometió u omisiones que cometió, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico.
Ahora, el segundo punto es si cómo probamos qué hiciste o qué dejaste de hacer de acuerdo al ordenamiento jurídico, y ahí eso hay que probar. Creo que ese es un derecho justo, ¿no? Que además está recogido en nuestra Constitución. Solo yo diría que eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que establecer bien, cada uno tiene que ser juzgado por lo que hizo y no por quién es. Que a veces puede suceder, ¿no? Pareciera ser que a veces el derecho de autor y no tanto por lo que haces. Uno debe ser juzgado por lo que hace y no por quién es. Y lo que hace, si le atribuimos algo a alguien, una acción, una omisión, una conducta a alguien, hay que probarlo. Pues creo que esto es lo que es un mínimo de un derecho racional, ¿no? De ahí la importancia pues, de ambos aspectos, tanto el aspecto sustantivo, lo que nos pide el derecho, y el derecho probatorio, el razonamiento probatorio es cómo probamos aquello que aquellas conductas, y finalmente cómo juzgamos esto que vendría a ser el derecho procesal, ¿no? Todas estas ramas tienen que estar muy presentes al momento de tomar decisiones. Y básicamente eso es lo que diría, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente desde el Facebook les agradecen, doctores, por su participación del día de hoy. Y en vista también del tiempo, vamos a terminar ya con este conversatorio. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado y se han mantenido toda la sesión, a pesar de, como ya sabemos, este evento deportivo nacional que tenemos a puertas ya de comenzar. Nuevamente, muchísimas gracias igualmente, doctores, por estar en este conversatorio. Tenemos exactamente un curso de introducción al razonamiento probatorio en el que también va a estar el doctor Cesariga para entrar un poco más en detalles que nos van a permitir estar 2 horas pues conversando con él y con otros docentes también, partes de la plana docente de la Escuela de Derecho Garantista. Correcto, entonces muy buenas noches, que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego, César, hasta Hasta luego, luego. Leslie. Hasta Un luego, abrazo. Francisco. Hasta luego, Ley.